El cine se ha convertido en la mejor ventana para presentarle al mundo un poco de lo que son los niños genio. Varias son las películas que retratan la historia de personas superdotadas que descubren que son diferentes a los demás, pero a la vez son capaces de grandes cosas. What's the cube root of 3,796,466? 156. El pequeño Tate narra la vida de un niño genio de las matemáticas y el piano que se aburre en la escuela hasta que su madre lo inscribe en un colegio para superdotados. Jodie Foster interpreta a la madre de este pequeño que no sabe cómo tratarlo, ya que a sus 7 años tiene un coeficiente intelectual muy alto, le cuesta socializar y no le gusta estar encerrado. It's not just random. There's a sequence. It's a code. En El Código del Miedo, Catherine Chan interpreta a una niña prodigio en matemáticas que es buscada por la mafia. La característica especial de este personaje es que puede descifrar códigos en una serie de números escritos en una hoja de papel que terminan siendo una importante clave en la trama. He llevado a George al parque. Jaque. Ha jugado al ajedrez. La película En busca de Bobby Fischer retrata el caso de un niño superdotado que, lejos de ser el número 1 en la escuela o con las matemáticas, resulta el mejor jugador de ajedrez a sus 7 años. Esta cinta refleja los obstáculos que debe superar el protagonista y las batallas que enfrentan para ser el jugador número 1 de la región. Jaque mate, jaque mate, jaque mate. ¿Qué vamos a hacer con la feria que nos vamos a ganar? Vamos, ¿por qué hablas en plural? Apenas en el 2015 vimos en El Jeremías qué pasa con un niño genio de una humilde comunidad mexicana que no cuenta con el suficiente apoyo de sus padres y que sufre por la falta de ayuda profesional de instituciones y expertos. This flies in the face of 150 years of theory. Congratulations, John. It's the achievement of a lifetime. Otras cintas como Una mente brillante, Talentos ocultos o Mente indomable reflejan hasta dónde puede llegar un niño superdotado siempre y cuando se le guíe por el camino correcto, se le apoye incondicionalmente y sea supervisado por expertos. Si tu hijo tiene un comportamiento fuera de lo normal, un aprendizaje mucho más acelerado, ¿podría ser un niño genio? ¿Qué tal, familia? Los niños genios, ¿verdad? Pero bueno, para hablarnos de este tema se encuentra Dafne Almazán y el doctor Andrew Almazán, niños sobredotados mexicanos y parte del Centro de Detección al Talento, que eso es muy importante, dedicado a reconocer y potencializar el talento de niños con mayor capacidad intelectual. De verdad es un placer tenerlos aquí. A mi gusto es ¿A mío. los hermanos? ¿Son hermanos? Sí. Doctor, licenciada. ¿A los cuántos 15 años tiene Dafne. ¿A los cuántos años te recibiste? A los 13 años. A los 13 años acabaste tu carrera. Sí. No puede ser. ¿Y tu primaria, a qué edad empezaste? Empecé a los 6 años la primaria y la acabé en 1 año. Y la secundaria igualmente en 1 año, la preparatoria en 2 años, entonces a los 10 años entré a la universidad. Oye, Dafne, tu historia me impresiona. Me encantaría que me platicaras cómo se dan cuenta tus papás, cómo fue. Bueno, se dieron ellos cuenta cuando yo estaba pequeña. Yo tenía, yo creo que 3 años, porque yo ya quería empezar a leer. Y mis papás ¿A los 3 años? Sí, mis papás me quisieron ayudar, porque es que mi hermano y mi hermana ya los habían sacado del sistema escolarizado y no querían presionarme, pero yo tenía como estos indicios de querer aprender más. Entonces al final me dieron las herramientas y pues decidieron que yo fuera a mi ritmo. Y ahí fue cuando yo empecé y pues no he parado hasta ahorita. ¿Se te facilita muchísimo o qué es? ¿Qué es un niño sobredotado? ¿Qué características tiene exacto a nivel cerebro? Sí, no, son niños que la inteligencia es mayor al promedio. En las pruebas de coeficiente intelectual sacan puntos arriba, puntajes arriba de 130. Eso significa que tienen 30% más inteligencia que el promedio. Pero esto es genético, entonces se tienen que nacer con ello. Pero el hecho de que un niño sea sobredotado en la infancia no es garantía de que siga haciéndolo en la adultez. Por eso la importancia de detectarlos y darles educación especial para que ese talento, esa inteligencia que existe en los niños se pueda mantener y en la adultez pues puedan ser investigadores o científicos. Entonces que esa inteligencia llegue a algo concreto cuando sean grandes. Oye, Andrew, perdón, Pau, vas. Sí. No, es que me imagino que se tienen que mezclar muchas cosas, porque me imagino que debe haber muchos niños sobredotados, pero muchas veces el diagnóstico en las escuelas es equivocado. Creen que los niños tienen otro tipo de trastorno, ¿no? ADD o otro tipo de cosas. Algo hasta malo, ¿no? Claro. Pueden pensar. Sí, es muy común, incluso más del 90% de los niños sobredotados en México no se sabe dónde están.
porque muchos están mal diagnosticados como niños hiperactivos, niños con TDAH, del trastorno de déficit de atención, o incluso les dicen que están enfermos con Asperger o autismo. Esto hace que luego los quieran tratar médicamente cuando lo único que necesitan es un ambiente adecuado y por lo tanto pues, una educación especializada. O sea, los niños sobredotados realmente se les atiende en clases con niños sobredotados. Claro. Y eso para poder llegar a eso, pues primero hay que identificarlos con pruebas. ¿Y cómo estamos aquí en México para atender y para darles esta plataforma a niños sobredotados? Me refiero a nivel educación, maestros, lugares, instalaciones. ¿Cómo estamos en México para poderles dar todo lo que ellos necesitan, ustedes necesitan? Bueno, apenas están en los inicios. Entonces, a partir del 2010, del CEDAT, el Centro de Atención al Talento, tenemos trabajo. Primero diagnosticamos y atendemos a niños sobredotados en la Ciudad de México y en Guadalajara. Entonces, ya se han diagnosticado más de 6,000 casos. De antes que había menos de 50, ahora 6,000, pues es un avance considerable. Pero aún así, se estima que debe haber 1 millón en México de estos niños. Entonces, sí, todavía falta mucho más. Empezando con la conciencia social, pero también con el hecho de que se debe romper mitos. Uno de ellos es la edad. De que un niño, si tiene la inteligencia, pues hay que dejarla entonces que avance más rápido. Y por el caso de Dafne, ella empezó a la universidad a los 10 años. Ya ahorita ya se empiezan a abrir caminos. Ya incluso en el TEC de Monterrey, que es donde hizo Dafne la carrera, ya tiene hasta disposiciones que sí pueden llegar. Pero todavía hay que romper muchos mitos así, porque, bueno, llegar 8 años antes a un grado académico, pues sí rompe muchos paradigmas en la educación. Claro. Oye, ¿cuál es el proceso? A mí me satura de repente tanta información, cosa que a ustedes no, obviamente. ¿Cuál es el proceso para que un niño sobredotado llegue a aprender con esa rapidez? Es decir, cuando, y voy a decir una idiotez probablemente, cuando tú te sientas y ya quieres aprender a leer, ya traes como ese instinto de saber las letras, o simple y sencillamente ves e inmediatamente queda aprendido en el cerebro. ¿Cómo es este proceso? ¿Te enseñan más rápido o simple y sencillamente te enseñan diferente? Más bien aprendes más rápido, ¿no? Eso creo que es algo, tiene que ver algo con el cerebro, ¿no? Sí, eso es, como los niños ya tienen una predisposición genética a aprender más rápido, pero eso se tiene que desarrollar. Es como los talentos deportivos. Tienen ya predisposición para tener más capacidad física en un área, pero si no le entrenan, no se desarrolla. Es igual la inteligencia. El niño sobredotado tiene capacidad de aprender más rápido, pero si le quitan los libros y no aprende a leer, entonces no va a llegar a ningún lado. Por eso es que es tan importante que los padres y los profesores aporten herramientas educativas para que puedan desarrollarse. Porque si hay una predisposición, pero no es una garantía. Por eso es tan importante el ambiente. ¿Y el IQ promedio de un niño? El IQ de promedio es de 100, pero 100. En México es 87. Entonces esto significa que la brecha entre el promedio y los niños sobredotados sí es amplia. Esto hace que si un niño sobredotado está en una escuela tradicional, sí sufre mucha incomprensión y se aburre, porque 43 puntos de diferencia sí son demasiados. Entonces el niño se va a aburrir y parte de lo que va a hacer es que se va a empezar a mover, se va a parar y claro que esto lo va a hacer que lo empiecen a catalogar como niño problema. No sé, una pregunta, a nivel, tú que eres psicóloga, a nivel emocional, ¿qué ventajas o qué desventajas puede atravesar una niña o un niño con estos poderes? Ya. Es que nos vemos así como superhéroes. Claro. Con estos poderes, con esta sobreinteligencia, a nivel emocional, ¿puede llegar a afectar? No sé, quizá en sus casos, o que conozcas otros niños que se sientan como que nada más no se ubican. ¿Cómo es? Bueno, en el CEDAT sí han llegado casos de niños muy afectados ya con problemas de suicidios porque no se sienten comprendidos y se sienten como un bicho raro, ¿no? Entonces quieren pues encajar y no pueden porque tienen esa capacidad. Entonces sí es a veces una desventaja porque aparte los niños sobredotados son muy sensibles en el área emocional. Claro. Sí. Oigan, yo tengo una... Perdóname. Rapidísimo, esta va de la mano con la de Luzma, porque una cosa es lo intelectual, otro es lo emocional, otro es lo físico, y no sé cómo aterrizar esto y me siento súper achicada, la verdad. Pero, no sé, tú estás en la universidad a los 10 años, estás con chavos de 19, 20 años, ¿no? Más si o bien menos. les va, porque o más grandes. Exactamente, o más grandes. Entonces tú llegas a estudiar con chavos de esta edad y de repente llegas a tu casa. ¿Te daban ganas de jugar con muñecas o ya no te daban ganas de jugar con muñecas? Porque una cosa es lo que tengas aquí, los números y las notas y demás, y otra cosa es la infancia. ¿Se brincarán alguna etapa? ¿Eras niña o no eras niña? Qué cañón. Bueno, ese es un estereotipo que se tiene mucho sobre los niños sobredotados, de que no pierden su infancia y todo porque están estudiando o tienen una edad cronológica más grande. Pero eso es totalmente erróneo, porque, bueno, sí es igual, es una infancia y una juventud, se vive de una manera distinta, pero aún así sigue siendo. Entonces igual pues juegas tal vez juegos fuera de lo común,
pero de todos modos siguen tu siendo... juego es cuenta aprenderte el maratón en 15 minutos. Eso les quería preguntar. Ustedes son Pues de yo no los quiero que, jugar maratón, no lo vayan a traer, mejor el de los ping-pong. que leen un libro y memorizas la página. O sea, hay una técnica que hacen esto y esto y esto y así lo están leyendo. ¿Ustedes hacen eso? Es que también los niños sobredotados tienen muchas habilidades en diferentes áreas. Unos van a tener más en el área matemática, otros en el área, no sé, de física, escritura. O sea, depende mucho de qué tipo de niño es sobredotado, ¿no? Porque todos igualmente somos distintos. Pero eso de la infancia, por ejemplo, en mi caso, yo pues sí viví mi infancia y sigo viviendo ahorita mi adolescencia. Yo quiero preguntarles una cosa. Por ejemplo, pues sí, yo siento que todos los seres humanos somos bendecidos de distintas formas y cada quien tenemos ciertas gracias para hacer algo. Pero también creo que hay misiones de vida y hay estas distinciones y definitivamente ustedes lo son, no es algo común. O sea, yo es la primera vez que conozco a 2 niños sobredotados. Superdotados se había conocido jóvenes, pero eso es otra cosa. Ya. Discúlpenla, le falta un poquito de... Entonces, lo que les quería preguntar es, ¿cómo enfocar todo este poder que ustedes tienen, toda esta inteligencia, esta misión? O sea, ¿qué quieren lograr y en dónde lo quieren lograr? Bueno, por ejemplo, en el trabajo que hacemos en el CEDAT, que es la institución más grande de América Latina de sobredotados, buscamos que estos niños se queden en el país. Los que no se vayan por el fenómeno de fuga de cerebros, porque el hecho de que un niño sobredotado se vaya, se lleva su talento y las futuras generaciones también se van, porque como es algo genético, los hijos y los nietos van a estar en otro lugar. Así es. Y además hay una relación económica entre niños sobredotados y el ingreso per cápita de un país. Entre más niños sobredotados haya, más riqueza tiene la población, porque son gente que va a estar creando empleos, va a haber inventos, incluso todo esto implica que buscamos que ese talento se quede en México para beneficio de esta sociedad. Ahorita que dices empleos, ¿cómo se desarrollan ustedes en el mundo laboral? Porque, por ejemplo, tú terminas a los 9 años y pues estás lista para trabajar. ¿Te para puedo llevar a mi hija a que le des terapia? No, en serio. Entonces, es más grande que tú. Imagínate que tú llegas como doctora, o sea, ¿qué credibilidad a lo mejor podría tener yo o algún adulto de decir, es una niña, ¿sabes? Entonces, ¿cómo les ven el mundo laboral? ¿Se les abren las puertas o a lo mejor se les cierran? Bueno, en mi caso yo todavía no empiezo a trabajar porque siento que igualmente no tengo la edad y todavía no me pueden ver como... Pero sí la capacidad. Sí, pero yo todavía siento que necesito prepararme más profesionalmente y por eso es que estoy haciendo ahorita una maestría y planeo hacer un doctorado después. ¡Qué joya! Y Andrew, ¿cómo sucede esta transición? ¿Qué edad tienes ahora? 22. 22 años. De ser un niño sobredotado, ahora de ser un joven sobredotado y pasarás a ser en algún momento un adulto también. ¿Cómo se viven estas transiciones entre las diferentes etapas del ser humano? Bueno, primero, algo que se considera es que se tienen que romper ciertos paradigmas que son sociales. Por ejemplo, uno es de que los jóvenes adolescentes se rebelan y que dejan de estudiar. Esto es algo socialmente impuesto porque muchas culturas, incluyendo las orientales, no tienen esta fase. Entonces, la transición de adolescencia a adultez, pues yo me acuerdo, para mí fue una transición de acabar la carrera de medicina y psicología y empezar un posgrado que hice una maestría y luego un doctorado. Entonces, para mí no hubo un momento que dijera, de aquí fue adolescencia y aquí ya es juventud. Realmente fue un periodo tranquilo. Claro que eso rompe estos estereotipos, porque incluso nosotros con nuestros niños y jóvenes con los que trabajamos, pues que las etapas biológicas existen, pero algo diferente es la etapa social, porque si un niño dice que va a dejar de estudiar porque es un momento de rebeldía, le decimos, bueno, es que más bien están copiando a otros, en lugar de ser críticos ellos mismos y tomar decisiones propias, están siguiendo lo que socialmente se espera de ellos. Cuando más bien se trata de, si todos los niños sobredotados en el pasado hubieran hecho lo que se esperaba de ellos, no tendríamos todos estos inventos. Por ejemplo, Edison no hubiera desarrollado la electricidad y el foco si se hubiera quedado con el método antiguo que era la luz con gas. Claro, porque con el estereotipo que le habían mandado. Porque le decían que el gas era la manera en que se debía iluminar las casas. Él desafió eso porque de niño ya desafiaba estereotipos. Se reinventó. Híjole, es que tenemos tantas preguntas a nivel social. Me encantaría saber cómo es el desarrollo en cuanto a amigos, en cuanto a una pareja. Si su pareja o si debe todo ser el mundo sobredotada, Ajá, ¿no? exacto. O si todo el mundo te parece tonto. Te puede dar flojera a tu novio, ¿no? O sea, a lo mejor un niño de tu edad, tú dices, ay, este está ¿Tendría que ser pensando sobredotado tu pareja o no? Bueno, todavía no pienso en eso, pero... Pero ya pronto. Falta No mucho. creo. pronto, ya. Hay cosas más interesantes en las que tengo que pensar por el momento. ¿Tú, Andrew, te ha pasado como, no sé, algún tema para relacionarte, para moverte a nivel social?
¿Te sientes de pronto que no encajas o nunca te ha pasado eso? O más bien somos los de malos que no encajamos contigo. Bueno, yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, yo sí pude llevarme bien con mis compañeros, aunque claro que había una diferencia de edad considerable. Yo tenía 12 y mis compañeros tenían 18 o 20 años. No, bueno. Pero como estábamos en el mismo grado académico, yo creo que ahí hubo mucha coincidencia y de que, bueno, en la parte académica sí podíamos platicar. Quizá de las fiestas, de eso quizá no sé. Se te pegaban hasta por conveniencia, te lo he puesto. ¿No? Así que, oye, claro. ¿Y en algún momento te sentiste buleado? Bueno, yo incluso me salí de la escuela tradicional a los 9 años por el aislamiento, porque sí, quería avanzar a mi propio ritmo, pero también había mucho rechazo, pero no solo de compañeros, sino de profesores. Y en ese tiempo no existían tantos ya políticas de concientización contra el bullying. Entonces, pues claro que, como había mucha presión, mucho aislamiento, preferí seguir avanzando a mi velocidad. Ya con Daphne, como ya aprendimos sobre el sistema, que ya había maneras de que los niños aceleraran, esos que podían estudiar más rápido, ya Daphne no tuvo que pasar por esas etapas, pero muchos de los niños que tenemos, desafortunadamente sí, todavía pasan por que son aislados. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué películas les interesan ver? Bueno, por ejemplo, a mí me gustan de muchos tipos, por ejemplo, los documentales también me gustan, pero igualmente me gustan como de superhéroes, de acción. Sí, ¿y qué es lo que más disfrutas hacer en la vida, en tus tiempos libres? A mí me gusta mucho tocar, por ejemplo, piano, el taekwondo, pintura. Wow, ¿y a ti? Puras artes. ¿Cuáles son tus hobbies? Bueno, a mí me gusta mucho leer, también toco el piano. Ajá. Y pues en el deporte también evitar descuidarlo, pues yo soy cinta negra en taekwondo, entonces pues eso ha sido, aunque no es dedicarme al deporte, algo que hacemos con los niños es que tienen que tener mínimo 1 hora al día en que se tengan que mover, claro, porque al final tiene que haber un equilibrio entre la área cognitiva, un área artística y un área deportiva. ¿En cuánto tiempo leen un libro? Ya, te juro que es la última pregunta. No, ha de decir, de hecho van muy lento, pregúntenme. ¿En cuánto tiempo lees, por ejemplo, qué libro está? Un libro, El Quijote, no sé. Bueno, nunca hice una medición del Quijote, pero digamos un libro como de ese grosor. Uno gordo. Bueno, es que depende, porque hay diferentes maneras de lectura. ¿No? Si es una lectura de estudio, se va muy lento. Es una lectura ¿Qué es lento para ti? Una novela, pues. Una novela pues puede ser en 1 hora haber acabado ya 200 páginas. En la playa, que estás así, que a lo mejor no le pones mucho interés. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¿No? Bueno, ahí sí me identifico contigo, hermano. 200. Yo sí soy de leer también así. Oigan, yo creo que hay muchas personas ahorita con muchas dudas que no saben a lo mejor inclusive qué hacer con sus hijos, que a lo mejor fueron diagnosticados con algún trastorno, con TDA, con TDAH, con cualquiera de estos. ¿Dónde se pueden comunicar? ¿Dónde se pueden contactar? ¿Dónde pueden tener mucho más información de lo poco, muy poco que hemos podido aprender en este momento? Bueno, en la página del CEDAT, que son las siglas del Centro de Atención al Talento, tenemos el perfil del niño sobredotado en México. Son las características que los padres o profesores pueden identificar para tener la sospecha si un niño pueda ser sobredotado. Pues el diagnóstico definitivo se hace con pruebas, pero siempre hay una sospecha inicial. Y en este perfil pues son niños hiperactivos que se distraen fácilmente, pero aprenden más rápido y temas que no son típicos para su edad. Si tiene un niño de 5 años que ya quiere saber historia y álgebra, pues no es un niño tradicional. Claro. Pero aquí es... Entre más pequeños, mucho mejor, porque si se esperan muchos años, la inteligencia se va perdiendo por falta de uso, por un fenómeno de atrofia, igual que los músculos, que no se usan, se pierden, igual la inteligencia. Todos los padres pueden buscar este perfil de niño sobredotado en nuestra página del CEDAT, y ahí lo que se pueden ver es, bueno, si su niño se parece a los niños, a otros niños ya diagnosticados, pues sí la probabilidad aumenta. Digo, claro, al final se requiere una evaluación profesional, pero claro que una sospecha es lo primero, porque nosotros no podemos ir escuela por escuela a buscarlos. Claro. Pero sí ha funcionado mucho que los padres son los que se acercan cuando tienen dudas. Wow, cómo me gustaría una tarde en sus casas. Nomás para ver. Para vernos. ¿Seguro no prenden la televisión? Porque tus papás también son sobredotados, ¿no? Bueno, sí. Imagínate la dinámica maravillosa en esa casa. Yo tengo hermano sobredotado. Una hermana sobredotada. más chica. Sí. No, es más grande que yo, tiene 19 años. ¿Y ella qué se dedica? Ya está casi presidenta de la Astronauta. nación. De hecho, ahorita está... Sí, ahorita está en la luna. Exacto, descubriendo los nuevos planetas que se están descubriendo. No, ella ahorita está en una maestría y está en la licenciatura en filosofía. ¿Qué tal? Sí. Y está padrísimo que combinen toda esta onda de las artes con el deporte, con la música.
le pueden sacar muchísimo jugo a todo eso, ¿no? Sí, eso es primero también porque los niños sobredotados tienen capacidad de muchas áreas diferentes. Claro. Y se trata de mantener todas estimuladas para que cuando ellos se decidan por cuál les interesa, hayan desarrollado suficientes áreas para que así una sea la principal. Porque si nos enfocamos en una sola, pues es muy complicado, quizá que capaz que esa no es su vocación. Oye, ya para terminar, ¿cuál es el país Disculpa, que tiene mayor niños sobredotados en el mundo? Es China, porque el coeficiente promedio es 110. Ellos tienen un sobredotado por cada 15. ¡No! ¿Uno por cada 15? Sí. El 110 es el promedio cuando en... No, el 100 es el promedio. En China el promedio es el promedio. ¿De sí, todos? del mundo. Del común, ajá. Sí, en China el promedio del país es 110. Pero eso es por muchas políticas también que han hecho de educativas, incluso genéticas, para aumentar la inteligencia de la ¿Y población. aquí en México decías 80 y tantos? 87. 87. Pero eso va variando. En México, en la época de Porfirio Díaz, estaba en 100. Entonces, significa que México ha bajado, pero también se puede volver a subir. Wow. Vamos a intentar. No, Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.